Atención Colombia, en este vídeo les comparto una gran investigación que demuestra lo que realmente representan los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Quédate hasta el final, dale like, comenta, comparte y suscríbete para más. Muchas gracias. Revista Raya y Señal Colombia, el investigativo del fin de semana. Este es un espacio que llega a todos los rincones del país a través de la televisión y la radio para que usted esté siempre bien informado. Saludo hoy en la mesa de trabajo a Víctor Ballestas, periodista de la revista Raya. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, Edison y televidentes. Es un gusto estar nuevamente acá presentándoles otra investigación a fondo. Todos los domingos les traemos temas de relevancia nacional y esta no es la excepción. No olviden que también pueden conectarse con nosotros en las redes sociales de la revista Raya y Señal Colombia. Los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos, Edison. Un revuelo político sin precedentes generó en el país y en parte de Latinoamérica la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico. Aunque han negado que se trate de una investigación contra el presidente Gustavo Petro, es claro que esta decisión abre la puerta para que un presidente de la República, por primera vez en la historia reciente, sea enjuiciado por decisión de un órgano administrativo. Edison y televidentes, aunque es cierto que no estamos ante una investigación penal, pues el CNE es un órgano administrativo, prestigiosos abogados consideran que lo que se quiere es abrir un camino inédito y peligroso que podría ir por la cabeza del jefe de Estado. El presidente de la República, por su fuero, solo puede ser investigado y eventualmente declarado indigno por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, es decir, por el Congreso de la República. Eso. Hoy Señal Investigativa va a apelar a dos recursos narrativos para contarle a la audiencia qué hay detrás de esta formulación de cargos de esta semana en la que se relaciona de manera textual al presidente Petro. El primer recurso es el perfil. ¿Quién es quién en el Consejo Nacional Electoral, CNE, frente y detrás de cada uno de ellos? El presidente Petro ha llamado a estos magistrados del CNE como un grupo de politiqueros que quieren sacarlo del poder irregularmente. Señal Investigativa encontró muchos datos, más allá de lo que muestran las redes sociales y los buscadores de Internet. Muy atentos, porque hay sorpresas. Empecemos a conocerlos, Víctor. Sí, señor. El primero de ellos es César Augusto Lorduy, actualmente presidente del Consejo Nacional Electoral. Es alfil del partido Cambio Radical, ahijado político del clan Char de Barranquilla y del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fue representante a la Cámara por Cambio Radical y trabajó durante 36 años en la empresa petrolera Monómeros Colombo Venezolanos. Ha sido denunciado por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre por acoso sexual y corrupción en las pasadas elecciones regionales en Santa Marta. También estuvo vinculado en una investigación por presuntamente disparar con una escopeta y asesinar a una joven en Barranquilla en el año 1979. El caso, 45 años después, aún está en la impunidad. Lorduy apoyó la decisión que dio vía libre a la investigación contra la campaña y el presidente Gustavo Petro. De este personaje en particular profundizaremos en unos minutos, Edison. Así es, Víctor. El otro magistrado del Consejo Nacional Electoral es Álvaro Hernán Parada. Es miembro activo del Partido Centro Democrático y ha sido líder de esta colectividad en su tierra natal, Huila. Por 2 periodos seguidos fue representante a la Cámara de ese departamento y es bien conocido por sus posiciones radicales de extrema derecha y por ser un defensor público y seguidor del expresidente Álvaro Uribe. Los dos actualmente se encuentran procesados por un mismo caso, la compra de falsos testigos. Según pudo establecer la Corte Suprema de Justicia, por órdenes de Uribe, Prada se contactó con alias Caliche para convencer a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez. Monsalve lleva más de una década sosteniendo la participación de los hermanos Uribe en la creación de un bloque paramilitar. Más adelante también tendremos detalles puntuales de este magistrado que fue ponente de la misma decisión de la que hablamos hoy. La otra magistrada que apoyó la decisión es Maritza Martínez Aristizábal. Fue postulada para ser miembro del CNE por el partido de la U. Martínez Aristizábal es la heredera política de Luis Carlos Torres Rueda, su esposo, quien en 2007 renunció al Senado tras ser investigado por parapolítica. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la contratación como gobernador del Meta. Maritza Martínez ha sido elegida por su mismo electorado desde 2010. La familia de la senadora tiene negocios de ganadería, agricultura y en el sector minero energético. Una hija de la entonces senadora era contratista del gobierno Duque cuando se abstuvo de votar las objeciones a la JEP. Es amiga cercana del expresidente Duque, como se aprecia en esta fotografía.
Sobre su esposo, el entonces investigado por parapolítica, Señal Investigativa conoció que, según don Mario, alias don Mario, en una reunión con él y Miguel Arroyave, jefe del otrora Bloque Centauros de los paramilitares, se decidió la muerte de los siguientes políticos: Euser Rendón Vargas, Carlos Javier Sabogal y Nubia Sánchez Romero. Asistieron un senador no nombrado y Luis Carlos Torres, esposo de la congresista Marixa Martínez. El otro magistrado del CNE que dijo sí a la ponencia es Benjamín Ortiz Torres, quien fue postulado para ese cargo por el Partido Liberal. En 2017, Benjamín Ortiz tuvo un contrato de libre nombramiento y remoción con la Contraloría de Bogotá para ejercer como abogado. En 2019 fue nombrado secretario general de la Registraduría en la administración de Alexander Vega. Hay que decir que Ortiz es muy cercano al ex registrador Vega, hoy presidente del partido de la U, quien fue elegido registrador durante el gobierno de Iván Duque. En el año 2022, exactamente en mayo, Vega fue condecorado por Iván Duque como el mejor servidor público del país. Víctor, el señor Benjamín Ortiz es un político liberal nacido en Ibagué, Tolima, y también fue condecorado en septiembre de 2022 en la Asamblea Departamental del Tolima con una exaltación al ya ser magistrado del CNE. Al acto asistió el entonces registrador nacional Alexander Vega, quien en su discurso aseguró, abro comillas, el doctor Benjamín ha sido mi compañero de viaje. Veamos estas imágenes en donde el magistrado Ortiz se abraza con el entonces registrador Vega. Allí los tienen. Igualmente, en el mismo acto, el propio Benjamín Ortiz halagó y abrazó a Vega, a quien el presidente Petro ha acusado de estar detrás de pretender tumbarlo, junto con el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. El 8 de mayo de 2024, el magistrado Benjamín Ortiz fue el encargado de proponer por primera vez ante el CNE un documento de 324 páginas con el fin de que ese organismo administrativo abriera investigación y formulara cargos contra el presidente Gustavo Petro. En el documento presentado por Benjamín Ortiz, junto al magistrado del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, denunciaron una presunta violación de topes en la campaña de Petro presidente. La lista es larga y detallada. Seguimos. El otro magistrado por el sí es Alfonso Campo Martínez, un conservador oriundo de Valledupar. Fue postulado para ser miembro del CNE por el Partido Conservador que lidera el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute por el departamento del Cesar. Cuello Baute viene de una familia de tradición conservadora en el Cesar, pues su abuelo fue gobernador, alcalde de Valledupar y representante a la Cámara. Los Cuello Baute manejaron la superintendencia de notariado y registro en el primer gobierno de Álvaro Uribe, y su hermano, quien fue el director Manuel Cuello Baute, fue una ficha importante en la entrega de notarías a cambio de la reelección de Álvaro Uribe. Ha reseñado La Silla Vacía. En las elecciones de 2018 fue uno de los primeros conservadores en anunciar su respaldo a Iván Duque. El representante Cuello Baute actualmente es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción con los dineros de los OCAT Paz durante el gobierno Duque. El magistrado del CNE, Alfonso Campo Martínez, ligado a esta familia Cuello Baute, trabajó por más de 6 años en la Fiscalía General de la Nación. Luego fue nombrado director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por quien, según el magistrado Campo, es su amigo, el expresidente Iván Duque. Eso ocurrió el 26 de junio de 2020. Durante su paso por esa dirección, fue el responsable de nombrar como subdirector a Ronald Rodríguez, quien estuvo inmerso en el escándalo de las camionetas de la UNP blindadas para proteger defensores de derechos humanos, las cuales fueron usadas para transportar cocaína y para la fuga del narco paramilitar alias Matamba. Alfonso Campo Soto, el padre de Alfonso Campo Martínez, también es un conservador de vieja data en el Cesar. Según publicó el medio digital de investigación Cuestión Pública, Alfonso Campo Martínez es sobrino de Rodolfo Campo Soto, exgerente de Incoder, procesado en 2012 por el delito de celebración indebida de contratos en el escándalo de Agroingreso Seguro. Quedó libre en 2013 por vencimiento de términos. Víctor, según el mismo medio de comunicación, en mayo de 2022 el abogado Juan Castellanos denunció que la UNP iba a arrendar vehículos sin blindaje, recuerden ustedes, a través de un contrato por más de 26.000 millones de pesos. El otro magistrado que dio el visto bueno es Cristian Ricardo Quirós, postulado para ese cargo por el Partido Verde. Quirós fue asesor jurídico del Partido Verde desde 2014. Es sobrino del dirigente Ricardo Romero, copresidente del Partido Verde, y junto con el senador Iván Name ha comandado la oposición política de los Verdes al presidente Petro. Así se ha referido su tío Ricardo Romero frente al gobierno del presidente Petro. Veamos las siguientes imágenes. El Partido Verde no lo ordenan desde Palacio. El Partido Verde se organiza internamente y nosotros, de acuerdo a la organización, de acuerdo al diálogo fluido que tengamos con el gobierno, entonces vamos actuando. Nuestros congresistas tienen
a libertad para que actúen, para que opinen, para que de acuerdo a los proyectos de ley que se les presenten, ellos obviamente actuarán. El último de Estado Altus, Alejandro Baquero Rueda, quien llegó a ese cargo postulado por el Partido Liberal. Según la revista Cambio, Baquero es amigo cercano al exdefensor del pueblo Carlos Camargo, en cuya administración fue su secretario general. Baquero es miembro del Partido Liberal y fue un alto directivo de la Registraduría General de la Nación.